Hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Les damos otra vez la más cordial de las bienvenidas a este segundo día de capacitación sobre derechos de las personas LGBT. Hoy vamos a estudiar la línea jurisprudencial tanto de la Corte Nacional como de la Corte Interamericana respecto de matrimonios, concubinatos y otro tipo de uniones que se han dado a lo largo del tiempo. En esta ocasión, quien hará la exposición será mi compañero Alfredo García, a quien le doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que integran el auditorio. Como bien dijo Rosalba, en esta segunda parte de la capacitación vamos a hablar un poco acerca de las uniones, matrimonios y concubinatos igualitarios. Pero antes de empezar a abordar el tema, me gustaría hacer una precisión, y esto es que, como todos y todas sabemos, el principio de no discriminación, de igualdad y no discriminación, ha sido un pilar fundamental en la jurisprudencia de la Corte Mexicana y también de la Corte Interamericana. Sin embargo, no en todos los casos las sentencias de fondo resuelven como tema sustantivo o procesal central la discriminación en abstracto, ¿no? Sino que a veces las cortes han analizado el concepto de familia o de seguridad social o del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y hacer esta precisión, digamos, me parece que no es hacer una precisión ociosa, sino que por el contrario es útil sobre todo para quienes dictan sentencias, porque ayuda a identificar cuáles son los temas procesales concretos que pueden servir para la resolución de esos casos concretos, ¿no? Eso de alguna manera, y desde una perspectiva de derechos humanos, creo que es bastante útil porque ayuda a desdibujar un poquito la práctica que tiene que ver con citar sentencias en materia de derechos humanos y, digamos, citarlas en términos generales o no citar términos sustantivos o procesales que puedan servir para resolver de fondo las sentencias. En ese sentido, digamos que lo que se busca con la capacitación que vamos a dar entre el día de hoy y mañana, mi compañero Javier, tiene que ver justo con identificar temas muy concretos dentro de las sentencias que nos ayuden a entender que las cortes han desarrollado los derechos de la comunidad LGBT más allá de la discriminación. Es decir, esos temas sobre familia, sobre seguridad, han sido atravesados por el principio de igualdad y no discriminación, pero identificar esto nos va a ayudar con mayor claridad a poder utilizar estos precedentes de una forma, como les digo, para utilizar estos asuntos en materia de derechos humanos para resolver el fondo de los asuntos, ¿no? Que en última instancia es lo que nos interesa. Y bueno, dicho esto, también me gustaría hacer otra observación antes de empezar. A lo largo de las sentencias que vamos a ver, si ustedes revisan los textos, la mayoría de estas sentencias hacen referencia a parejas homosexuales, ¿no? Quiero hacer una precisión aunado al tema que Rosalba ya nos contó un poquito en los conceptos generales. Me referiré en general a parejas del mismo sexo o a parejas de la diversidad sexogenérica, porque aunque la Corte en ese momento y en estos precedentes habla solo de parejas homosexuales, debe entenderse que este criterio estos criterios de los que vamos a hablar pueden aplicarse a familias, a personas que son, a parejas lésbicas o a otras diversidades sexogenéricas, ¿no? Y bueno, para comenzar a hablar acerca de este tema, me gustaría empezar por sentar un poquito el concepto que tiene que ver con la familia. Esta idea de familia desde una visión social y cultural que ha sido utilizada por, digamos, de forma tradicional por los detractores de los derechos de las personas de la diversidad sexual, con la intención de negar derechos, y que parte de la idea de que hay un concepto esencial de familia, un concepto ideal de familia. Esta idea de familia está integrada tradicionalmente por un hombre y por una mujer, que por supuesto son cisgénero y son heterosexuales, y que una de sus finalidades principales es la finalidad de procrear, ¿no? Pensar que puede ser de otra manera bajo este esquema, alegan los detractores de los derechos de la comunidad LGBT, que afecta directamente el desarrollo social, psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes.
En el terreno del derecho, esta traducción se ha hecho a través del principio o del interés superior de la infancia y ha sido utilizado para establecer que no deben permitirse una conformación distinta de familia porque esto abre espacio para las adopciones y claramente para la afectación de los derechos de esta población, ¿no? Ahora bien, la primera vez que la Corte Mexicana disecciona el concepto de familia es en la acción de inconstitucionalidad 2-2010. Esta acción de inconstitucionalidad, los hechos de los que deriva, tienen que ver con lo que Rosalba nos comentaba ya en la otra parte de la capacitación. El Código del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, se modifica y se modifica la definición de matrimonio que establecía con anterioridad que era la unión entre un hombre y una mujer para abandonar esa concepción al hecho de que solo se trata de la unión entre personas. También se suprime la idea de que la finalidad en esa definición tiene que ver con la procreación, ¿no? Lo que alegan las personas que demandan vía acción de inconstitucionalidad es que existe una definición esencial de familia, que la Constitución, el artículo 4, protege un tipo definitivo de familia y que el legislador ordinario no tiene la facultad para modificar ese concepto y que existen unas razones históricas del legislador originario que son moralmente aceptables y que son necesarias porque el concepto de familia tradicional, entre otras cosas, debe considerar la protección del interés superior de la infancia, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la Corte en este asunto? La Corte sostiene primero que el artículo 4 constitucional no protege un único modelo de familia, ¿no? No hay un modelo ideal de familia con el que el Estado se comprometa, ¿no? Dentro de un Estado de Derecho, afirma la Corte, en donde uno de los principales elementos es reconocer la pluralidad, lo que se tiene que entender como constitucionalmente protegido no es la familia en abstracto, ni la familia como una idea aspiracional en el sentido de definir que esa aspiración tiene que ser con formación de un padre, una madre y con niños, ¿no? Sino que defiende a la familia como una realidad social. Y este proceso es complejo, ¿no? Por esa razón, también dice la Corte que el concepto de familia debe entenderse como un concepto que más allá de ser jurídico, es un concepto sociológico. Es un concepto que sucede a pesar del derecho, de lo que las normas reconocen, y que entonces la obligación del Estado tiene que ver justo con irse adaptando a esa transformación y a esa configuración de las sociedades e irlos adaptando en sus normativas, ¿no? La Corte explica que la complejidad de ese concepto aparece, por ejemplo, cuando refiere casos de familias monoparentales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una madre soltera que tiene algunos niños o de un padre soltero, y esto ayuda a la Corte a empezar a esquematizar ejemplos para establecer que lo más importante en las familias tiene que ver con la idea de los vínculos familiares. De manera incipiente, la Corte empieza, digamos, en esta parte de la línea jurisprudencial, a enunciar la idea de vínculos familiares. Como veremos más adelante, esta idea va a ir siendo desarrollada con mayor amplitud por la Corte y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto va a ser un punto importante porque, y digamos, el cambio de vínculo familiar comienza reconociendo que existen familias monoparentales y después que existen familias conformadas por tíos o por abuelos que se encargan o que están al cuidado de los niños. Y finalmente, en opiniones como la opinión consultiva 24-2017, la Corte Interamericana termina reconociendo que estos vínculos familiares también se pueden dar entre personas de la diversidad sexual, ¿no? En ese sentido, la Corte establece que el hecho de que no se haya considerado originalmente a las parejas del mismo sexo para tenerlas en la definición de matrimonio, esto atiende a una premisa histórica, ¿no? El hecho de que no se haya tenido por puesta en la definición de matrimonio atiende a que el legislador originario, por el contexto de discriminación sistemática y estructurada que existía en ese momento, el legislador no lo contempló. Pero que eso no es un requisito suficiente para establecer que por esa razón debe permanecer la definición de matrimonio en esos términos, ¿no? En la idea de que es un hombre y una mujer quienes lo conforman. Asimismo, la Corte dijo en esa acción de inconstitucionalidad
que la transformación y la secularización del matrimonio nos han ayudado a entender que tanto los usuarios debemos desvincular a los usuarios de la figura del matrimonio, como también la función que se le asigna al matrimonio o que se espera del matrimonio. Esa función reproductiva que, digamos, no tiene justificación, y la Corte pone un ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, que existen parejas heterosexuales que se casan y que no pueden tener hijos por alguna cuestión biológica, algún impedimento, ¿no? Entonces, que ellos pueden tener hijos a partir de los avances de la medicina reproductiva y además de figuras como la adopción. Y que incluso cuando hay, por ejemplo, personas que no tienen ningún problema para procrear, entonces, pues de manera libre deciden no tener hijos, ¿no? Entonces, lo que la Corte en este punto dice, para desvincular la idea de la procreación, es justo establecer estos ejemplos, ¿no? Porque no hay un elemento potencial que sea esencial, o que digamos que la reproducción sea un elemento esencial del matrimonio, ¿no? Reconoce la Corte que aun cuando existen múltiples diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo, estos elementos no son suficientes para establecer que ambas relaciones se basan en la ayuda mutua con la intención de desarrollar una vida juntos para poder desarrollarse de mejor manera, ¿no? Ahora bien, dicho esto, me parece importante, hasta acá vamos a dejar el tema de la acción de inconstitucionalidad y vamos a pasar a hablar un poco acerca de del caso Atala Rifo y niñas contra el Estado de Chile, ¿no? Aunque sabemos que el caso Atala toca diferentes temas, ahora nos centraremos justo en el que tiene que ver con lo que la Corte dijo en el tema de la familia y de la protección a la vida privada. Sabemos que el caso Atala Rifo y niñas contra el Estado de Chile es uno de los casos más emblemáticos de la Corte Interamericana respecto a los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Y bien, un poco para recordar qué es lo que sucede en este caso, diremos que Atala Rifo tenía una pareja con la que engendró 3 niñas, y después de tener unos años de relación, se divorcia. Entonces, la custodia de las niñas se queda a cargo de Atala, y tiempo después, Atala inicia una relación con una pareja de su mismo sexo. Una vez que sucede eso, el padre se da cuenta, las niñas empiezan a llevar vida familiar con su madre y con su nueva pareja, e inconforme con eso, el padre solicita que la custodia le sea retirada en atención a que las niñas tienen derecho a crecer en una familia tradicional y, dice la Corte Constitucional de ese país, en un medio que sea reconocido socialmente. En ese sentido, los tribunales terminan dándole la custodia al padre, aceptando esos argumentos y considerando que se puede poner en peligro el desarrollo de las niñas por crecer en lo que los tribunales internos llamaron una familia excepcional, ¿no? Ahora bien, ¿qué dijo la Corte Interamericana en este asunto? Primero, aclaró que la Convención Americana no favorece un tipo específico de familia, ¿no? No hay un modelo ideal de familia con el que la Convención se comprometa, y que las expresiones de los expedientes en los tribunales internos reflejan una visión que es limitada y estereotipada acerca de lo que puede ser una familia, ¿no? Además de eso, la Corte detecta justo que los tribunales internos utilizaron las expresiones de que las niñas merecen vivir o que es importante que crezcan para su desarrollo integral en familias estructuradas normalmente y apreciadas en su medio social, y no en una familia excepcional, ¿no? Lo que, como hemos dicho, es una lectura que es estereotipada acerca del concepto de familia. La Corte dice, no hay un concepto único de familia desde la interpretación de la Convención, pero lo que sí existe desde la Convención, según el artículo 11, es la protección a la vida privada y a la vida familiar.
¿Y qué implica eso, no? Implica que el Estado no puede intervenir, el Estado o terceros no pueden realizar invasiones o agresiones abusivas en contra de las personas por el desarrollo de sus vidas, ¿no? En el caso, la Corte Interamericana establece que hubo una violación a ese derecho porque, en primer lugar, las niñas ya habían generado un vínculo familiar con Atala y con su pareja, y que de manera injustificada el padre alegó una posible afectación, que se le pidió al padre que probara esa afectación y que no hay en los expedientes cuenta de que esa afectación fuese real, y que por esa razón la Corte reconoce que esa violación a la vida privada tuvo que estar justificada. Es decir, otro hubiese sido el supuesto si el padre hubiera tenido pruebas y hubiera podido comprobar que esa invasión del Estado de extraer a las niñas después de que crearon vínculos familiares con Atala Rifo y con su pareja, esa situación hubiese estado justificada. Sin embargo, lo que la Corte dice es, simplemente hay una lectura estereotipada de los tribunales nacionales y eso implica una violación a los derechos humanos de Atala Rifo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco acerca del caso Artavia Murillo y otros contra el Estado de Costa Rica. Este asunto tiene que ver con el tema de la fecundación in vitro, que es un tema, es un modo de reproducción asistida, ¿no? Sobre este tema hay que recordar que el Ministerio de Salud de Costa Rica emite un decreto ejecutivo que permite la práctica y regula la práctica de la fecundación in vitro. Esta sentencia va a ser importante para el caso que nos interesa porque habla de la capacidad y del reconocimiento que las personas, que los estados deben tener para que las personas puedan tener su derecho a fundar una familia apoyados de los medios tecnológicos a su alcance, y eso va a implicar que se reconozca que las personas tienen autonomía reproductiva y que además pueden tener acceso a los servicios de salud, ¿no? El artículo 17 de la Convención reconoce que hay un papel central de las familias en las sociedades, ¿no? Que el Estado está, los estados deben estar comprometidos con desarrollar y fortalecer esos núcleos familiares. Y después, el artículo 17.2 de la Convención protege el derecho a fundar una familia, ¿no? Ese derecho a fundar una familia tiene varias implicaciones y está relacionado con el derecho a la vida privada. Quienes tienen derecho a formar una familia también tienen derecho a que el Estado no intervenga en sus decisiones y en cómo deciden formar esas familias. En ese sentido, el derecho a la vida privada, dijo la Corte en esta sentencia, implica la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de esa salud reproductiva. El derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en artículos como el artículo 16 de la CEDAW, según el cual todas las mujeres gozan con el derecho a decidir libremente y responsable sobre el número de sus hijos y también los intervalos entre cuales van a decidir tenerlos, ¿no? Estos conceptos implican además que se tenga derecho a controlar la fecundidad, ¿no? Están acompañados de esa capacidad reproductiva aunado al derecho de cómo fundar, de la vida privada, implica que las mujeres tienen derecho a controlar esa fecundidad, ¿no? Esta sentencia es interesante porque es el reconocimiento de la Corte de que estos procedimientos implican entender que hay, primero, un derecho reconocido a la familia, dos, que las personas tienen la capacidad para valerse de los medios tecnológicos y hacer un uso libre de su derecho a controlar la fecundidad. Y creo que abre una puerta bastante interesante para el tema del acceso a derechos reproductivos que, digamos, a los que podrían acceder personas que no son heteronormativas, ¿no? Pero bueno, continuando un poco con lo que se ha dicho en el sistema interamericano, vale la pena decir que tenemos dos opiniones consultivas que comentaré rápidamente. La primera es la opinión consultiva 21-2014 y que tiene que ver
con que la Corte aquí hace esa precisión acerca de que los vínculos familiares también pueden estar integrados por familia extendida, ¿no? Por tíos, por primos, por abuelos o por personas con las que se tienen lazos cercanos. Y por otra parte, en la opinión consultiva, a pesar de que trata dos temas que son esencialmente los derechos patrimoniales de las personas del mismo sexo, y por otra parte, la idea de el reconocimiento o el acceso del derecho a las personas trans, del derecho a la identidad mediante procedimientos administrativos, en esta opinión consultiva la Corte reconoce, creo yo, por primera vez, de manera expresa que esos vínculos pueden estar creados o que pueden estar construidos por personas de la diversidad sexual, ¿no? Eso, digamos, no es que no lo haya dicho, no es que no lo haya expresado, porque, por ejemplo, también lo tenemos de cierta manera ese pronunciamiento en el caso de Atala Rifo, pero la Corte en esta opinión consultiva lo dice de forma clara. Los vínculos familiares también pueden estar integrados por personas de la diversidad sexual, ¿no? Y bueno, ahora vamos a continuar entrando ya en materia con el tema de las uniones, concretamente con el tema del matrimonio. Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una amplia línea jurisprudencial en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque existen diferentes conceptos, como ya advertimos al principio, sustantivos o procesales que la Corte ha analizado, lo que vamos a tener en esta capacitación es una selección de 3 de los grandes temas que ha desarrollado en torno al matrimonio. Y vamos a analizar el tema de las omisiones legislativas, el papel que han jugado las categorías protegidas en el reconocimiento del matrimonio igualitario, y finalmente vamos a hablar un poco acerca de los planteamientos en torno a la justificación del interés legítimo, el papel que ha jugado el interés legítimo para la judicialización de este proceso, ¿no? Y bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las categorías protegidas y de las omisiones legislativas. ¿Qué ha dicho al respecto la Corte de este tema? Y vamos a utilizar el amparo en revisión 581 de 2012 para poder hablar de estos temas. Este asunto deriva de la negativa de las autoridades registrales en el estado de Oaxaca de permitirle contraer matrimonio a 2 personas del mismo sexo, derivado de que, como en otros casos, en esa legislación el matrimonio estaba previsto para un hombre y para una mujer. Uno de los grandes argumentos en esta sentencia, por parte de las quejosas, fue que no contemplar de manera expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo, como sí se hace de manera expresa con las parejas heterosexuales, implicaba una omisión legislativa. Al respecto, la Corte dijo algo que me parece muy interesante, ¿no? Sostuvo que la norma que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer no puede considerarse como una omisión legislativa, ya que sí prevé la figura del matrimonio. Lo que no hace, o más bien lo que hace, es que excluye al supuesto de las parejas del mismo sexo. De esta manera, la Corte sostiene que aquellos casos en donde, digamos, un régimen jurídico quede tácitamente excluido de su ámbito de aplicación, o que del régimen jurídico de aplicación quede excluido un grupo, mejor dicho, no debe desestimarse la posibilidad de analizar esa violación a la luz de la garantía de igualdad, bajo la consideración de que se trata de un tema de omisión legislativa. Lo que hace la Corte aquí me parece de suma importancia, porque la Corte parte del reconocimiento primero de que las normas tienen una presunción de constitucionalidad, ¿no? Y creo yo que, aunque no lo explica la sentencia, la Corte se enfrenta o establece o toma una decisión de llevar a cabo la argumentación del principio de igualdad, que es mucho más protector que declarar que originalmente un legislador no consideró a un grupo vulnerable en las normas. Y me explico. Roberto Saba, en La igualdad formal ante la ley, escribe en un capítulo específico que se llama ¿Qué es lo sospechoso de las categorías sospechosas? Y lo que
Roberto Saba explica, que va muy a colación con lo que hizo la Corte acá, es que pone en tela de juicio el hecho de que se tengan que hacer grandes listas sobre las entonces llamadas categorías sospechosas. Ahora utilizamos el término de categorías protegidas, porque lo que hace establecer esas grandes listas sobre todos los grupos en situación de vulnerabilidad es que provoca que en contextos muy conservadores los jueces no hagan o se nieguen a reconocer derechos si no están expresamente en esas listas, ¿no? Entonces, por un tema de acceso a la justicia, es mucho más productivo que las cortes realicen justo su función, que es la de interpretar, y que reconozcan que esas cláusulas abiertas que aparecen en los catálogos de esas categorías protegidas, esta que tiene que ver con y cualquier otra condición social, sean interpretadas, y eso puede ser mucho más productivo, ¿no? Bueno, lo dejo como nota, pero siguiendo un poco con lo que dijo la Corte en este amparo en revisión, dice que cuando reclamamos la inconstitucionalidad de una ley por exclusión tácita de una categoría de personas, de un determinado régimen jurídico, en este caso, las personas del mismo sexo, entonces lo que tenemos que hacer es analizarlo a la luz del principio de igualdad. Por ello, la norma que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer distingue de manera expresa basado en una categoría protegida, ¿no? Hace una distinción basada en esa categoría protegida que es la orientación y que está protegida por el artículo 1 constitucional. Cuando eso sucede, lo que tenemos que hacer es un test de igualdad estricto, ¿no? La Corte también refiere que el hecho de que esté utilizándose una categoría protegida no quiere decir que esas categorías estén prohibidas o que esté prohibido hacer diferencias, sino que lo que está prohibido es utilizar esa diferencia, no justificarla y, bueno, digamos, utilizarla para negar derechos. En ese sentido, la Corte le pasa el test de igualdad a esta norma, que consiste básicamente en los siguientes 3 pasos. El primero tiene que ver con examinar si la distinción legislativa basada en una categoría protegida cumple con una finalidad imperiosa que sea válida desde el punto de vista constitucional. Después de esto, se tiene que revisar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la medida que presuntamente se presume como imperiosamente constitucional. Y finalmente, lo que hace la tercer grada del test es examinar si la distinción legislativa es la medida menos restrictiva posible al alcance, es decir, si dentro del aparato normativo o del Estado no hay otras vías que sean menos afectantes de derechos que esa que se está proponiendo, ¿no? La Corte primero pasa ese test y reconoce en primer lugar que la norma que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y mujer sí persigue una finalidad que es imperiosa desde el punto constitucional. ¿Y cuál es esta? La protección de la familia. Sin embargo, el precepto se apoya en una categoría sospechosa, que es la orientación, y esto no está directamente relacionado con el vínculo, con la única finalidad que puede tener el matrimonio desde un punto de vista constitucional, porque como ya hemos visto, lo que protege el Estado no es la idea de familia en abstracto, sino la protección de la familia como una realidad social. De esta forma, la Corte termina reconociendo que la definición de matrimonio que establecen estos artículos es sobreinclusiva porque únicamente incluye a las parejas heterosexuales y es subinclusiva porque excluye injustificadamente a las parejas del mismo sexo. En consecuencia, esta sentencia de la Corte establece un precedente muy interesante en torno a la necesidad de buscar interpretaciones y de buscar analizar estos casos en que existen sujetos en situación de vulnerabilidad a la luz de las categorías protegidas, ¿no? De hacer interpretaciones amplias. Y de cierta manera, aquí también la Corte desarrolla algunas respuestas en torno a la reparación. Porque la Corte dice que la manera más efectiva de realizar esta reparación a la discriminación que se sufre por el hecho de tener esa definición de matrimonio tiene que ver, por un lado, o sea, solo puede hacerse si declaramos inconstitucional la porción normativa que establece que la finalidad del matrimonio es perpetuar la especie,
y por otra parte, realizar una interpretación conforme sobre la expresión de solo un hombre y solo una mujer, para entender que simplemente es un acuerdo de voluntades entre dos personas, ¿no? Ahora, para hablar y abordar el tema del interés legítimo, vamos a utilizar el amparo en revisión 152-2013, que a mi parecer es uno de los temas más interesantes que la Corte ha resuelto en términos de matrimonio igualitario, en términos de legitimación, y que tiene que ver con la impugnación en abstracto de normas que no tienen un acto concreto de aplicación. Es decir, con la demanda de normas que por el solo hecho de su emisión emiten un efecto o irradian un efecto discriminatorio. En este amparo en revisión 152-2013, la Corte justo analiza esa posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este asunto? Bueno, una serie de personas promueven demanda de amparo en contra, otra vez, del Código Civil del Estado de Oaxaca, que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Pero, digamos que lo hacen en su carácter de autoaplicativa de la norma, porque nunca, digamos, en ningún momento las personas fueron a solicitar el matrimonio y las autoridades se lo negaron, ¿no? No hay un acto concreto de aplicación y por esa razón, quien conoció originalmente del amparo en el juzgado de distrito, estableció que debía sobreseerse el juicio porque se tenía que acreditar un interés legítimo, individual y colectivo que en el caso no se había acreditado, ¿no? ¿Qué dice la Corte al respecto de esto? Bueno, primero establece que, en efecto, sí podemos combatir una norma que excluye a las parejas del mismo sexo mediante un acto de aplicación, digamos, sin un acto de aplicación. Porque lo que hace esa norma es que produce una afectación expresiva de estigmatización por discriminación. ¿A qué se refiere la Corte con esta afectación por estigmatización? La Corte dice que esta afectación es una afectación concreta y que se distingue y que puede generar un mensaje discriminatorio por el simple hecho de estar inscrita en las normas y que eso es contrario al artículo primero constitucional en el que se establece la protección de la orientación sexual como una categoría protegida, ¿no? Y bueno, la Corte dice que esta afectación por estigmatización genera un perjuicio social directo, personal, y que además es casi individualizable, ¿no? La comprobación del interés legítimo por esta especial afectación se demuestra, dijo la Corte, pues en el caso de obtener el amparo, las personas quejosas obtendrían el beneficio jurídico consistente en la supresión del mensaje que están alegando que es discriminatorio. Es decir, cuando nosotros intentamos la impugnación de esa norma sin que exista un acto de aplicación, probablemente el hecho o digamos el efecto que se persigue no es contraer matrimonio, sino dejar o digamos de eliminar un mensaje que se va reproduciendo en la norma que causa afectación y discriminación a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y, y bueno, perdón, retomando la idea, la Corte dice que el hecho de que se haya reconocido a las parejas de diferente sexo en una norma para que puedan ser usuarios del matrimonio implica un juicio de valor que es positivo. Es decir, el Estado considera que los matrimonios que merecen ser valorados positivamente y promocionados por el Estado son los conformados por parejas heterosexuales. Lo que no aplica de la misma manera para las personas del mismo sexo, ¿no? Mediante este silencio normativo se extiende este elemento que tiene que ver con la afectación a los derechos de las personas sexodivergentes. Y bueno, la Corte establece también que pensar que esto puede ser de otra manera, ¿no? No reconocer que hay una afectación directa sería no estar siendo congruentes con el Estado constitucional de derecho en donde se aspira a que todas las personas sean tratadas de la misma manera, ¿no? Bien,
Ahora vamos a empezar a hablar un poco del tema de los concubinatos. ¿Qué ha dicho la Corte al respecto de los concubinatos? Y para eso vamos a recurrir al amparo en revisión 1127 de 2015, que es un caso que sucede en Nuevo León y que tiene que ver con un caso en el que luego de la muerte de su concubino, un hombre promueve diligencias para acreditar que tuvo un concubinato con otro hombre y el juez de lo familiar desecha su solicitud, ya que la legislación local define el concubinato, una vez más, como la unión de un hombre y una mujer que estén libres de matrimonio, pero que tengan 2 años de vida marital, digamos, sin que hayan contraído matrimonio, pero además agrega una prohibición. Dice, siempre que no tengan impedimentos legales para contraer. Hay que recordar que en Nuevo León, en ese tiempo también, la definición de matrimonio excluía a las parejas del mismo sexo. Entonces, esta última prohibición en el concubinato se hacía extensiva porque tampoco el matrimonio era reconocido en ese estado para las personas del mismo sexo. La Corte lo que dice en este asunto es que debe aplicarse un escrutinio estricto y concluye que el trato diferenciado entre parejas no heterosexuales y parejas heterosexuales no guarda razonabilidad con la finalidad que se persigue constitucionalmente, ¿no? Que tiene que ver con, en última instancia, con la protección de la familia, pero que, como se ha dicho, la protección de la familia o el concepto de familia tiene que entenderse como una realidad social que es mucho más amplia, ¿no? Y también dijo la Corte, si bien la Constitución no define o no establece un derecho expreso al concubinato, basado en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, debe entenderse también que hay un derecho que hay un derecho a los concubinatos de parejas del mismo sexo, ¿no? Y bueno, en este asunto la Corte también analiza algo que tiene que ver con los llamados contratos innominados. Más adelante vamos a empezar a desarrollar un poco más de esta idea, pero frente a la negativa de instituciones como el matrimonio y como el concubinato, se han ido creando otras figuras que son distintas y a las que las personas de la diversidad sexual han ido accediendo conforme ha evolucionado la historia, ¿no? En ese sentido, la Corte se pronuncia acerca de estos contratos innominados y se pregunta si es válido constitucionalmente legislar figuras jurídicas que sean especiales o que sean específicas para la diversidad sexual cuando no se les ha permitido acceder al matrimonio y al concubinato, ¿no? La Corte dice que eso está injustificado y lo inscribe en lo que en múltiples casos la Corte ha, digamos, encasillado en la doctrina de separados pero iguales, que será algo de lo que les hablaré un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de sociedades y de esa inconstitucionalidad de establecer regímenes especiales para que las personas puedan contraer o que puedan formalizar o que el Estado les pueda reconocer que tienen uniones, ¿no? Y bueno, perdón, bueno, antes de continuar con el desarrollo de las sociedades conyugales y de la inconstitucionalidad de esos regímenes o cómo están siendo o cómo fueron declarados inconstitucionales por la Corte porque hacen esta diferencia específica entre quienes sí pueden acceder a unos derechos y quienes no. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en 5 minutos, así que aquí los esperamos. Bueno, ya regresamos. Nos quedamos en el análisis sobre las sociedades conyugales y cómo la Corte se ha pronunciado en torno a si es justificado crear figuras jurídicas para que se reconozca la unión de parejas de la diversidad sexual, ¿no? Como sabemos, durante mucho tiempo estas figuras alternativas como los enlaces conyugales, como los contratos innominados, han sido de cierta forma un aliciente para que las personas
de la diversidad sexual puedan acceder al reconocimiento estatal de sus uniones como una unión válida. Sin embargo, a pesar de que esto socialmente se ha difundido como un aliciente para eliminar la discriminación, es decir, no te contemplamos en el matrimonio ni en el concubinato, pero te creamos un régimen jurídico especial dentro del cual sí te podemos reconocer, porque en principio la figura del matrimonio no puede ser alterada, ¿no? Porque está definida, pero eso la Corte ya dijo que es inconstitucional. Entonces, en el amparo en revisión 615-2013, justo la Corte se pregunta si es constitucional legislar formas distintas de matrimonio a través de figuras como los enlaces conyugales. Y dice la Corte que estos enlaces conyugales no reparan los efectos de discriminación de negar el acceso al matrimonio de las personas del mismo sexo, ya que establecen un régimen que está diferenciado y que está basado en una categoría protegida que es la orientación sexual, y que pensar que eso está justificado implicaría que asimiláramos una doctrina como la doctrina de separados pero iguales, de las que ya les anticipé que íbamos a hablar a continuación. Y voy a referirme un poco más a esta doctrina de separados pero iguales, a la que la Corte Mexicana hizo por primera vez alusión en el amparo en revisión 581-2012. Esta doctrina proviene de una de las sentencias más importantes de la jurisprudencia de Estados Unidos y que tiene que ver con el caso de Brown versus Board of Education, y que es una sentencia que se dicta en un contexto en el que está sucediendo la segregación de las escuelas por un tema de raza, ¿no? Dice la Corte de Estados Unidos en esa sentencia que la segregación en las escuelas públicas basada únicamente en la raza vulnera el derecho de igualdad ante la ley, ¿no? A pesar de que el Estado intente garantizar el derecho a la educación de esos niños mediante otras escuelas, lo que hace sí en efecto es reconocerles que tienen derecho a ir a la escuela, a recibir educación, pero en otros espacios. Y el poder de eso, el efecto que tiene eso, es un efecto de segregación que en última instancia lo que genera es un sentimiento de inferioridad racial a los niños afroamericanos, ¿no? Eso ha sido retomado por la Corte porque en el caso de los enlaces conyugales, justo crear regímenes especiales en donde se les reconozcan a medias unos derechos, pero separados de, como ya hemos visto, el reconocimiento y la valoración que se hace en torno al matrimonio, y eso implica una discriminación que no está justificada. Es decir, la Corte reconoce que aceptar que esos enlaces conyugales están justificados es decirles a las personas, si tienes unos derechos, pero no puedes acceder en igualdad de condiciones como las otras personas porque tu orientación sexual te vuelve un sujeto con otras características, ¿no? La Corte dijo que eso no era razonable. En ese sentido, la figura de los enlaces conyugales sigue negando el acceso a la institución del matrimonio de las parejas del mismo sexo, haciendo una distinción de trato que está basada en justo su orientación y que no supera, dice la Corte en ese asunto, el test estricto, de escrutinio estricto, ¿no? Por eso, ese modelo perpetúa una noción que es prejuiciosa de lo que son las parejas, ¿no? De quienes son merecedoras de un reconocimiento, porque ambos tipos de relaciones no tienen, aunque tienen, digamos, diferencias sustancialmente, como ya hemos dicho, las parejas del mismo sexo y las heterosexuales se unen con la finalidad de brindarse ayuda mutua, de tener un proyecto de vida que va más allá de las diferencias físicas que puedan alegarse, ¿no? Lo que hace la Corte en esta sentencia es bastante interesante porque dice que el hecho de que haya un régimen especial no solo tiene una afectación que es simbólica, ¿no? Sino que hay una afectación que es de manera directa por no tener acceso al matrimonio. Es decir, si nosotros no reconocemos que las personas del mismo sexo pueden tener acceso al matrimonio, lo que estamos haciendo, más allá de mandar un mensaje discriminatorio, es negarles derechos concretos, porque dice la Corte, el matrimonio tiene beneficios materiales y esos beneficios materiales modifican significativamente la calidad de vida de las personas, ¿no?
porque, dijo la Corte, el matrimonio es un derecho que se traduce en tener otros derechos. Y este reconocimiento de que esto va más allá de la discriminación simbólica, sino que se traduce, ¿no?, la negación de no permitir a las personas que se casen, en lo que se traduce es en beneficios que incluso tocan el terreno económico, ¿no? En el amparo en revisión 581-2012, por ejemplo, la Corte desarrolla una serie de elementos que comprueba que esos beneficios derivados del matrimonio son derechos que las personas están perdiendo realmente en la vida por no acceder al matrimonio, ¿no? Y en ese asunto la Corte habla de beneficios fiscales, de beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad o de toma de subrogada de decisiones médicas, ¿no? Y solo por citar algunos ejemplos, por ejemplo, hablando de beneficios fiscales, podríamos hablar de que uno de los beneficios que viene aparejado con el matrimonio tiene que ver con la exención del pago de impuestos sobre la renta cuando el ingreso deriva de una donación por parte de uno de los cónyuges, ¿no? O podríamos hablar también, por ejemplo, de las deducciones personales por concepto de honorarios médicos o el gasto hospitalario que puede pagar un cónyuge respecto del otro, ¿no? Y, por ejemplo, la Corte en ese asunto también habló acerca de que la Ley General de Salud establece que las personas, los cónyuges, tienen un derecho de prelación para decidir qué es el trato que se le va a dar a los cuerpos después de que las personas fallezcan, ¿no? O si puede tomar la decisión de utilizar medios artificiales para la subsistencia de la persona para extender la vida. Y estos derechos que la Corte enmarca son importantes porque da cuenta de que la separación de grupos, la separación entre quienes sí pueden acceder y quienes no pueden acceder al matrimonio, va más allá de una representación simbólica, sino que tiene efectos materiales y afectación a derechos concretos. Y eso, como ya lo dije anteriormente, afecta necesariamente la calidad de vida de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Ahora bien, vamos a comenzar a hablar acerca de las sociedades de convivencia y la relación que hay de esas sociedades de convivencia con las solicitudes de alimentos. Y para ello vamos a utilizar el amparo directo en revisión 19-2014. El hecho proviene de una pareja del mismo sexo que estaba unida por sociedad de convivencia y queda por terminada su relación en el entonces Distrito Federal. Un año más tarde de que su relación termina, uno de los convivientes promueve una demanda para el pago de alimentos porque durante la sociedad, lo que duró la sociedad conyugal, se dedicó a las labores del hogar. Entonces hace esta solicitud y el juez desecha esta solicitud porque considera que venció el plazo de un año para demandar el pago de esos alimentos. Al respecto, pues esta persona inconforme con eso promueve un juicio de amparo que en última instancia termina conociendo la Suprema Corte. ¿Cuáles son las respuestas jurídicas que la Corte da en este tema? Pues tendríamos que iniciar estableciendo qué se preguntó, ¿no? La primera pregunta que resuelve en este asunto la Corte es: ¿cuál es la naturaleza jurídica de las sociedades de convivencia? Después, ¿las sociedades de convivencia y el concubinato y el matrimonio son instituciones análogas? ¿Tienen una naturaleza análoga? Y finalmente, la Corte se pregunta en este asunto si el trato desigual que establece la legislación entre conviviente, cónyuge y concubinato en lo relativo al derecho a recibir alimentos es objetible y razonable. Es decir, que si es razonable que mediante el matrimonio y el concubinato sí se puedan exigir alimentos, pero mediante estas sociedades de convivencia eso no sea posible, ¿no? Esa es la última pregunta que la Corte resuelve en este asunto. Para comenzar, o en lo relativo a la naturaleza jurídica, dice la Corte que si bien las sociedades de convivencia nacen de un acto jurídico bilateral, no se trata simplemente de un contrato privado y que sea desarrollado entre las partes, ¿no? Sino que este contrato trasciende al mero acuerdo de voluntades
porque en última instancia su justificación es el de construir una familia, y esa familia está protegida por el artículo 4 constitucional, ¿no? No simplemente se trata de un contrato de naturaleza bilateral, sino que va más allá. Ahora bien, digamos que, bueno, la Corte dice que aunque el matrimonio, el concubinato y las sociedades están regidas por normativas específicas, las tres figuras comparten los fines que les dan su naturaleza y que son la necesidad de crear una vida en común, de que los integrantes de estas figuras jurídicas se procuren respeto y ayuda mutua y que puedan conformar una familia. La Corte también le pasa un escrutinio estricto a esta norma y dice que no hay una finalidad objetiva y constitucionalmente válida que permita al legislador hacer un trato diferenciado entre instituciones, ¿no? O que estas instituciones solo sean para que, o que elimine el derecho de alimentos, de exigir los alimentos, ¿no? Bueno. Como sabemos, estas sociedades de convivencia pueden ser o podían acceder tanto personas heterosexuales como personas de diferente sexo, ¿no? Esta prohibición esta permisión de esta sociedad estaba abierta para ambos tipos de parejas. Sin embargo, la Corte dice, es claro que frente a la posibilidad de tener mayores derechos, las personas de diferente sexo van a acceder al matrimonio o al reconocimiento del concubinato porque tienen mayores derechos. Pero las personas estadísticamente que más utilizan o que más tratan de acceder a este tipo de figuras jurídicas son las personas del mismo sexo, porque hay muchas trabas para que puedan, digamos, constituirse en matrimonios o en concubinatos, ¿no? Esto es por ahora lo que diremos respecto a las sociedades de convivencia en relación con los alimentos, y vamos a pasar a platicar un poquito acerca de los derechos que analiza la Corte a raíz de que las uniones igualitarias se reconocen en nuestro país. Y vamos a hablar un poco acerca del derecho a la protección a la familia, de cómo la Corte ha desarrollado el libre desarrollo de la personalidad en torno a el tema del matrimonio, y el derecho a la seguridad social, que en última instancia tocaremos además con una sentencia de la Corte, con una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, para hablar acerca del derecho a la protección de la familia, vamos a utilizar la acción de inconstitucionalidad 8/2014. En este asunto, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche promueve una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la Ley Regulatoria de las Sociedades Civiles de Convivencia en ese estado. Porque esta ley prohibía a las personas unidas en sociedades de convivencia adoptar y, por tanto, tener los derechos que de eso derivan, la potestad, la guarda y custodia y demás. Las personas que consideraron que esa legislación era inconstitucional alegaron, en primer lugar, una contravención al principio de igualdad y no discriminación, pero también una violación a la protección de la familia, reconocido respectivamente en el artículo 1 y 4 constitucional. Lo que la Corte dijo en este asunto es algo bastante interesante porque da un vuelco al discurso sobre la afectación a la infancia y a la adolescencia por permitir el ejercicio de los derechos de las personas LGBT. Y me explico. Comentamos al principio que tradicionalmente el uso del interés superior de la infancia ha servido para negar derechos, pero esta vez, en este asunto en particular, la Corte voltea el discurso dando una visión mucho más sustentada, argumentativa, y dice que la prohibición anticipada de impedirles a los convivientes que puedan adoptar es, sobre cualquier otra cosa, una vulneración al interés superior de la infancia. ¿Y por qué sucede así, dice la Corte? Porque hay un derecho
de formar parte de una familia, hay un derecho de la infancia y adolescencia de desarrollarse en una familia, y el Estado tiene que poner al alcance todos los medios para que eso pueda ser posible. Y la adopción es una de las opciones que el Estado tiene para garantizar ese derecho de niños, niñas y adolescentes. Claro está, dijo la Corte, que eso no elimina el requisito de que las personas tienen que ser idóneas para poder acceder a la adopción, pero que antes que cualquier otra cosa, la negativa anticipada a las personas que están bajo las sociedades de convivencia de negarles el derecho de adoptar es una vulneración directa en contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, dice la Corte, o dijo la Corte en este asunto, que la adopción debe ser considerada un derecho de las niñas, niños y adolescentes, y que la diferencia que se hace basada en el estado civil de las personas no solo les afecta a las parejas o a las parejas del mismo sexo, ¿no? Porque también hay parejas de diferente sexo, parejas heterosexuales, que pueden tener o que pueden estar unidas en sociedades de convivencia y a las que se les niega de manera indirecta también el derecho a la adopción. De esta manera, la norma que prohíbe que quienes están o quienes pertenecen a una sociedad de convivencia puedan adoptar hace una distinción al menos en dos vertientes. Una de manera genérica, cuya base es una categoría protegida, es decir, el estado civil como una prohibición para poder adoptar. Y por otra parte, hay una discriminación indirecta que está basada en la orientación sexual, que está reconocida por el artículo 1 constitucional. Y esto sucede así porque, como sabemos, las personas del mismo sexo no tienen posibilidad a acceder al matrimonio, sino que de manera alternativa deciden optar por estos medios, y que como no pueden acceder al matrimonio, entonces pues implícitamente les está negado también adoptar, ¿no? Implica ahí un candado que no está justificado. Además de la distinción, digamos que no solo discrimina a las parejas del mismo sexo, como ya les comenté, también hace una afectación a las parejas heterosexuales que deciden unirse bajo este régimen. Pero dice la Corte, como ya hemos visto, las estadísticas nos dicen que las personas que mayormente recurren a este tipo de sociedades son las personas del mismo sexo, y entonces debe ponerse un énfasis en torno a la violación específica y a la discriminación que se está haciendo en contra de estas personas. En última instancia, esto también, dijo la Corte, se inscribe en un modelo de el régimen de separados pero iguales. Y ahora, ya casi para terminar, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que la Corte ha dicho sobre el libre desarrollo de la personalidad. Y para hablar acerca de esto, vamos a hablar de la acción de inconstitucionalidad 28/2015, en donde la pregunta que la Corte se hace es si una norma que limita al matrimonio, a la unión de un hombre y una mujer, debe ser considerado inconstitucional a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad que contiene el artículo 1 constitucional, ¿no? Y la Corte dice, en efecto, es inconstitucional limitar al matrimonio, a la unión entre un hombre. A ver, creo que están teniendo problemas para ver la diapositiva, pero le comento a la persona que justo ahora estamos analizando la acción de inconstitucionalidad 28/2015 en lo que se refiere al análisis del libre desarrollo de la personalidad. Y lo que aparece en las diapositivas simplemente son los títulos, estoy tratando de desarrollarlo acá. Y bueno, retomando un poco la idea, la Corte dice que hacer o definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer exclusivamente si atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, porque las personas tienen capacidad para decidir quiénes son y con quiénes deciden fundar una familia, ¿no?
La Corte dice, el derecho al libre desarrollo de la personalidad emana del derecho fundamental a la dignidad humana. ¿Y qué implica ese derecho de libre desarrollo? Implica elegir de forma libre y autónoma cómo vivir la vida. Esto comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, la de procrear o no tener hijos, y también la de escoger otros elementos como la apariencia personal o decidir de manera libre la concepción sexual bajo la cual nos vamos a desempeñar en la vida privada, pero también en sociedad. En ese sentido, la Corte dice que la orientación de cada individuo es la que individualmente define también la protección de la vida privada, sobre todo en relación con el derecho de hacer vida en común con otra persona, ya sea que esa persona sea una persona de su mismo sexo. Ahora bien, ya casi llegando al final, vamos a hablar un poco acerca de lo que la Corte ha dicho sobre el derecho a la seguridad social. Y para ello vamos a utilizar dos sentencias, una de la Corte Mexicana, que es el amparo en revisión 750-2018, y también de forma breve haré referencia al caso Duque contra Colombia, que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, los hechos que dan lugar al amparo en revisión 750-2018 tiene que ver con la solicitud al IMSS que hace un hombre de pensión por viudez por el fallecimiento de su concubino, que es una persona o era una persona de su mismo sexo. Sin embargo, la solicitud fue negada porque, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, la prestación solamente está prevista para parejas conformadas por un hombre y una mujer. Esto condiciona el derecho de la seguridad social a un modelo de familia tradicional, ¿no? Un modelo que, como ya hemos visto, la Corte, esto no es posible, porque lo que se tiene que reconocer es a la familia como una realidad social. En ese sentido, esta diferencia que se hace una vez más está basado en una categoría protegida, la de la orientación, y dicha restricción para las personas del mismo sexo para acceder a esas pensiones por viudez no están justificadas, ¿no? Dice la Corte que no es posible en el caso, como en otros, realizar una simple interpretación conforme, porque si permitimos que dicha norma continúe existiendo, lo que va a hacer es seguir irradiando ese mensaje de discriminación que es contrario a la protección que otorga el artículo primero constitucional, ¿no? En ese sentido, bueno, en términos generales es lo que la Corte dice en este amparo en revisión. Pasaremos de forma muy general a hablar acerca de lo que tiene que ver con estos derechos en torno al caso Duque contra Colombia, que es una sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a recordar un poquito de qué va este asunto. Sucede que por allá de 2002, Ángel Alberto Duque solicita una pensión de sobrevivencia al Estado de Colombia porque su pareja, un hombre de su mismo sexo, había fallecido. La compañía para la que trabaja trabajaba su pareja le niega esta pensión alegando que la ley en Colombia contempla que esa pensión es solo para uniones entre hombres y mujeres. La ley que regula las uniones maritales, de hecho, también hacía referencia a esto, ¿no? Concretamente el artículo 10 de esa legislación decía que para poder acceder a esa pensión de sobrevivencia se tenía que ser compañero o compañero permanente. Y la definición de compañero permanente es la última persona de sexo diferente al del causante que haya hecho vida marital con él, ¿no? Lo que de forma muy clara permitía a las autoridades, alegando que por un principio de legalidad no se le podía reconocer el acceso a este tipo de pensión. Algo que es interesante sobre este caso es que los tribunales terminan fallando en contra de Ángel Alberto Duque, porque pues justamente por esa aceptación de que las normas así estaban. Lo que sucede es que en 2017 la Corte Constitucional de Colombia reconoce, mediante su jurisprudencia, que las parejas del mismo sexo tienen beneficios de pensión, de seguridad social y derechos a la propiedad.
Entonces, el caso llega con posterioridad a la Corte y el Estado colombiano justo alega que en el momento, 2002, en el que se le negó el derecho a esa pensión, la legislación estaba construida de esa manera y que el hecho de que la Corte Constitucional, mediante la jurisprudencia, haya reconocido esos derechos en 2017, pues, digamos, le impedía al Estado colombiano poder reconocer los derechos de pensión de esa persona. Pero la Corte Interamericana justo reconoce que los estados tienen la obligación y que alegar en principio la aplicación o el principio de legalidad para negar el derecho a una persona o hacer un trato diferenciado no es justificable, ¿no? Entonces, en el caso, el Estado es responsable por haber negado un derecho a la pensión, a la seguridad social. La Corte cita, por ejemplo, en este asunto, y ya lo habló un poco de ello Aldo en la primera parte de la sesión, la Corte cita el principio número 13 de los principios de Yogyakarta. En este principio se reconoce que todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Este asunto tiene otros temas bastante interesantes, ¿no? Sobre todo en temas como las medidas de no repetición, ¿no? Pero será un tema que dejaremos analizar para la tercera parte de esta capacitación. Y en ese sentido, pues mi intervención ha llegado hasta acá. Adelante, Javier. Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya les dijo mi compañero Alfredo, vemos que hay unas cuantas preguntas en el apartado de preguntas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a continuar con un apartado de la exposición sobre filiación dentro de familias homoparentales, lesbomaternales y otras. Y al final abrimos un breve espacio más donde contestamos estas preguntas que ya nos hicieron favor de dejarnos en el botón de preguntas y respuestas. Bueno, como ya les había comentado, en esta ocasión voy a continuar con la exposición que estaba haciendo mi compañero Alfredo. Me toca hablar un poco acerca de la filiación dentro de las familias homoparentales y lesbomaternales. Y para esto es necesario que me refiera de nueva cuenta a la acción de inconstitucionalidad 2 del 2010 que abordó hace algún rato mi compañero Alfredo, pero específicamente ahora me voy a referir a la adopción de familias homoparentales y lesbomaternales. De forma preliminar sabemos que, o es pertinente recordar que algunos de los aspectos relacionados con la adopción por parte de parejas del mismo sexo están previstos en esta acción. Entonces, como es sabido, a partir de esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte no solo analiza una impugnación al cambio en la definición de lo que se consideraba como matrimonio dentro de la extinta legislación del Distrito Federal, sino que también en un segundo apartado de esta acción de inconstitucionalidad, lo que se hace es analizar el impacto que tiene el cambio de esta definición en lo que tiene que ver con la adopción. Recordemos que en ese caso lo que el procurador había sostenido en sus conceptos de invalidez era pues, que no se había analizado realmente el interés superior de la niñez y solo se había enfocado el dictamen de las comisiones de la Asamblea Legislativa en otorgar un derecho de adopción a los matrimonios o a las uniones concubinarias que se celebraban entre personas del mismo sexo. Es decir, lo que decía es que era necesario que con antelación se hubiera realizado un estudio para determinar cuál era el impacto psicosocial de esta modificación legal en niñas, niños, niñas y adolescentes. Igualmente, lo que sostenía en su momento el procurador era que el modelo de familia al que niñas, niños y adolescentes tenían derecho, pues era, como ya
mencionó Alfredo en su intervención era el modelo de la familia ideal. Un modelo pues que está, digamos, fuertemente, que tiene una carga ideológica y moral que se viene arrastrando desde hace algún tiempo. Y pues bueno, sobre eso ya se refirió Alfredo. Simplemente recordar que este era el sustento de su argumento, del argumento del procurador. Además, también lo que sostenía el procurador en su momento era que la adopción de estas parejas pues resultaba lesiva para niñas, niños y adolescentes en la medida en que se les privaba del derecho de estar en igualdad de circunstancias con otros niños y adolescentes. Entonces, vamos a ver exactamente a qué se refirió la Suprema Corte en esta acción de inconstitucionalidad. Y bueno, lo que hace la Corte aquí es sostener que primero estos argumentos que esgrimía en su momento el procurador, pues estaban basados en una premisa falsa. Es decir, que esta idea de protección hacia la familia ideal o hacia la familia tradicional no podía ser la premisa sobre la que se sustentara ese argumento. Y pues esto no tenía cabida, porque como se vio, la familia pues es un concepto dinámico, es un concepto en constante transformación y es un concepto de carácter eminentemente sociológico, como lo mencionó Alfredo. Y pues bueno, tras el reconocimiento que hace la Suprema Corte de este carácter que se le debe de dar al concepto de familia, y pues tras haber concluido que era realmente constitucional hacer posible el acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues no era viable por consecuencia reconocerles, por un lado, la posibilidad de acceder al matrimonio y por otro lado, vedarles la posibilidad de que pudieran efectivamente conformar una familia, ¿no? Lo que dijo la Corte es que esta dinámica social nos muestra que existe pues una gran diversidad de formas como puede integrarse una familia y de estas formas que no solo se encuentran ancladas en el matrimonio, sino que pueden derivar de muchos otros tipos de conformaciones, como ya lo mencionaba también mi compañero Alfredo, sobre las distintas configuraciones que puede llegar a tener una familia, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el Pleno determina que el reconocimiento jurídico de familias que están conformadas a partir de personas o que están encabezadas por parejas del mismo sexo, con hijas, hijos, hijes adoptados o producto de la reproducción, pues no era contrario al interés superior de la niñez. Y en cambio, este reconocimiento lo que hacía era generar en beneficio de las niñas, niños y adolescentes una serie de derechos y, por otra parte, también le generaba a la pareja adoptante un conjunto de obligaciones, ¿no? Quizá aquí sí vale la pena enfatizar que lo que hace el Pleno es puntualizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que están sujetas a adopción, pues van a prevalecer efectivamente frente a aquellos derechos de las personas que les están adoptando. Eso, sobre eso no puede caber duda, pero también se dijo que esto no podía llevar a que la orientación sexual de las personas adoptantes, que es una de tantas opciones que están disponibles en la naturaleza humana, que están ancladas, como ya lo dijo Alfredo, en su libre determinación, en el libre desarrollo de la personalidad, pues esto no podía llevar a que realmente se les pudiera considerar menos aptas o peor aún, que se les considerara nocivas para el desarrollo de las niñas, ¿no? Entonces, pues en realidad no había una base normativa, y esto es lo que dijo la Corte en este antecedente que me parece súper importante, no había una base normativa para decir que la adopción por parejas conformadas por personas del mismo sexo afectaba per se el interés superior de la niñez, y cualquier argumento en ese sentido, pues estaba o se encontraba en el terreno de lo prohibido por el artículo primero constitucional, ¿no? Porque en realidad lo que estaba pasando era que se estaba excluyendo a partir de este argumento a un grupo entero de personas y a este grupo entero de personas se le estaba definiendo únicamente
por su orientación sexual, y esto nos conducía irremediablemente pues, al extremo de la discriminación. De hecho, hace una comparación que me parece un tanto ilustrativa, porque dice discriminar a las personas o hacer una diferenciación a partir de una característica que las define, en este caso la orientación sexual, prácticamente equivale a excluir a cualquier otro grupo de personas, o podría ser equivalente a excluir con motivo de raza, con motivos étnicos, por nivel socioeconómico. Entonces, también hace algunas consideraciones aquí la Suprema Corte sobre la heterosexualidad, y dice, bueno, es que esto no garantiza que una persona menor que es adoptada viva en condiciones óptimas para su desarrollo. Esto no tiene que ver con la heterosexualidad, es lo que nos dice la Suprema Corte en esta acción de inconstitucionalidad, o con la homosexualidad. En realidad todas las formas de familia pues tienen ventajas y desventajas, y cada familia pues tiene que analizarlas en lo particular, y se tienen que analizar cada familia en lo específico, no desde un punto de vista estadístico global, de manera que pues entonces afirmar que este tipo de conformaciones familiares resultaba lesivo, pues realmente además de que se estaba analizando desde un punto de vista global, estaba incurriendo en una negación de las dinámicas de familia ya existentes. Es decir, a través de este tipo de argumentos, lo que sucedía es que aquellas familias que de facto ya vivían, no sé, por ejemplo, una madre que vive con su hija y que vive con ella con su pareja, es una pareja conformada por dos mujeres, pero la pareja de la madre no tiene ningún vínculo, digamos, jurídico o algún vínculo que les reconozca, pues estaba negándoles realmente, se estaba negando la existencia de estos núcleos familiares que ya existían a partir de este tipo de argumentos. Y bueno, vale la pena aquí recordar que esta acción de inconstitucionalidad tiene un bagaje no solo jurídico, sino de estudios sociológicos que la sustentan, en la medida en que para resolverla, lo que la Suprema Corte hizo fue tomar en cuenta opiniones técnicas que se solicitaron en su momento a la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta información que se tomó en cuenta para resolver el asunto no derivó, o de esta información no se desprende, que el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en este tipo de familias pues sea sustancialmente distinto respecto del de niños, niñas y adolescentes que están criados en familias heterosexuales, en tanto cuenten con la misma protección y se generen los mismos lazos afectivos. Esto, dice la Corte, es lo que se debe de analizar para decidir cuál es la mejor opción de vida de estos niños. Y tampoco se puede llegar al extremo de pretender que las personas que son adoptadas y de que el Estado tenga que garantizarles los mejores padres o madres posibles, porque esto haría pues completamente inoperante el régimen de adopciones, además de que lesionaría directamente el artículo primero constitucional. De modo que lo que no se permitía era, como ya lo mencionamos, reducir a un grupo de personas, a una categoría, a una sola característica, y retomando pues precisamente esto, lo que dice la Suprema Corte es lo que sí va a lesionar el interés superior de la niñez es que se dejen fuera estas parejas. ¿Por qué? Porque la adopción, si bien es un medio para satisfacer el derecho a una familia, es un medio para que se satisfaga el derecho a la familia preeminentemente de niñas y niños. Entonces, en tanto se satisfagan los requisitos del procedimiento que está previsto en la legislación, pues bueno, estas parejas pueden acceder a la adopción, ¿no? Ahora, el argumento finalmente con el que cierra la Suprema Corte esta acción de inconstitucionalidad en esta parte es
el argumento sobre el trato discriminatorio hacia niñas, niños y adolescentes ante la pluralidad y diversidad de tipos de familia. Pues lo que dice la Corte es el hecho de que haya niñas, niños y adolescentes que sean adoptadas o adoptados por parejas del mismo sexo y que por esto vayan a ser discriminados, pues sería tanto como decir que los niños y niñas que crecen en familias que no están encabezadas por una pareja heterosexual, pues están en desventaja frente a otros. Y aquí hace varios ejemplos, varias consideraciones que me parece que ya retomaba Alfredo hace algún rato. Y lo que quiere decir la Corte es aquí, entonces, sería tanto como decir que los niños que viven con su madre divorciada, pues van a ser discriminados. Este argumento, al final, lo único que provoca, dice la Suprema Corte, es excluir y negar derechos. ¿Por qué? Porque fomenta la discriminación. Es decir, este tipo de familia no, entonces vamos a vedarle la posibilidad desde la ley y eso genera, pues naturalmente una discriminación que surge desde la norma, pero y que podía ser convalidada de atender los argumentos que esgrimía el procurador, ¿no? Entonces, bajo esta lógica y para cerrar esta parte de la acción de inconstitucionalidad, una prohibición para la adopción por parte de este tipo de parejas, pues sería lo que realmente lesionaría el interés superior de la niñez, además de que, bueno, estaría basada en estereotipos, como ya lo dijo Alfredo, y pues de ahí que al analizar la medida, pues no encontraron razones objetivas que justificaran un trato distinto pues a estas parejas, ¿no? Ahora vamos a pasar a la acción de inconstitucionalidad 8 de 2014. Con posterioridad a la acción de inconstitucionalidad a la que ya nos referimos, pues la Comisión de Derechos Humanos de Campeche impugnó el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche y pues dio lugar a esta acción de inconstitucionalidad 8 del 2014. Lo que pasaba aquí era que se combatía la prohibición para que parejas unidas bajo la figura de sociedades civiles de convivencia, pues no pudieran adoptar o que no pudieran compartir la patria potestad, la guardia o custodia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que la Suprema Corte hace aquí primero es analizar el concepto de sociedad civil, como el contrato civil que ya estuvimos platicando hace rato junto con Alfredo, y considera que efectivamente había una restricción que estaba colocada de manera expresa en la norma y que lo que generaba era un resultado adverso hacia el interés superior de la niñez. ¿Por qué? Porque generaba la imposibilidad de que estas parejas conformaran una familia con descendencia y con esto pues se vulneraba el derecho a integrar una familia, retomando un poco la protección hacia las diversas formas de familia que se desprende del artículo 4 y que ya había enarbolado en un primer momento en los estándares relativos de la acción de inconstitucionalidad 2 del 2010, y retomando también otros estándares de esta acción, de la primera a la que me referí, pues se dice, bueno, es que la adopción es una institución que busca la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esta institución lo que pretende es incorporarlos a una familia donde pueda proporcionárseles afecto, cuidados, educación, condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces, la adopción es un derecho de niñas, niños y adolescentes por el cual se debe procurar en todo momento que se garantice la protección de sus intereses. Y tras haber dicho es que es un derecho y en ese tenor el Estado tiene el deber de procurarle el interés superior, lo que importa aquí va a ser el requisito de idoneidad. Es decir, que se les pueda ofrecer la oportunidad de formar parte de una familia, de desarrollarse, de lograr su potencial, así como de que se les brinden los cuidados necesarios. Es decir, el punto fundamental aquí es que para satisfacer el interés superior de la niñez,
lo que se debe de buscar es que la niña, niño que va a ser adoptado se integre a una familia en la cual pues reciba afecto y reciba cuidados, educación y las condiciones adecuadas para su desarrollo. Y bueno, también en esta acción de inconstitucionalidad retoma un poco la parte de los modelos de familia, sobre la familia como realidad social, que ya estuvimos viendo con anterioridad, y lo que se dice es que el impacto que produce la prohibición a este tipo de vínculos para la adopción de niñas, pues radica o genera que no puedan ser adoptadas. Y con ello, que al no poder ser adoptadas y no poder formar parte de una familia, se estaría lesionando el interés superior de la niñez. Finalmente, pues considera también, y aquí no me voy a adentrar mucho porque ya lo mencionó Alfredo, pues considera que la norma naturalmente discriminaba a personas adoptantes, no solo por su estado civil, sino por su orientación sexual, que como ya vimos son categorías protegidas del artículo 1 constitucional y del 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, además de las razones por las cuales se discrimina por estado civil, perdón, lo que dice, y que también me parece que ya lo mencionó Alfredo, es que la norma se presentaba como una norma neutra, es decir, tenía un resultado desproporcionado hacia las personas o hacia las parejas que pertenecen a la comunidad LGBT, ya que, bueno, las uniones civiles eran las únicas figuras, a diferencia del matrimonio, las sociedades civiles, perdón, a diferencia del matrimonio y del concubinato, pues eran realmente las únicas figuras a las cuales podían tener acceso estas personas. Entonces, el hecho de que fuera la única figura a la cual podía acceder una pareja de hombres, una pareja de mujeres, pues, y que a su vez, sabiendo esto, el legislador le hubiera vedado la posibilidad de adoptar, pues esto ponía de manifiesto una carga axiológica, una carga valorativa que transmite pues un mensaje, un significado de que pues es incorrecto que estas personas adopten, ¿no? Y esto genera pues naturalmente un impacto desproporcional y eso nos llevaría a referirnos un poco al régimen de separados pero iguales que ya explicó Alfredo, y por estas razones, bueno, la Corte dice en este caso es que esta Hola, norma... Javier, perdón que te interrumpa Sí, un segundo. Es sí. que creo que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión. No sé si puedas apagar tu video y continuamos con el audio. A ver, ahí me parece que eh, no sé exactamente dónde me habré quedado. ¿Crees que ya haya vuelto el video? Ya te escuchamos perfecto, gracias. No, disculpen, no me había dado cuenta. Solo fue un minutito, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, estaba cerrando la última parte y lo que decía es que esta norma de la ley de Campeche sobre sociedades, al establecer una prohibición para la adopción, pero al ser al mismo tiempo la única alternativa para parejas del mismo sexo, pues enviaba un mensaje o tiene una carga axiológica de que estas parejas pues no deberían de adoptar. Es una norma neutra que tiene un impacto desproporcionado y que discrimina indirectamente a estas personas, ¿no? Ya abordaron el tema de separados pero iguales con Alfredo, entonces aquí lo dejaría. La Corte al final consideró que esta norma era discriminatoria. Y bueno, nos quedan 7 minutos. No sé, continuaría yo con el día de mañana con la afiliación derivada de métodos de reproducción asistida,